Hola, mi nombre es Jean-Pierre Bonilla. A mí me toca hablar acerca del capítulo OFF. El mundo físico, el tangible, el que está hecho de cemento y ladrillos, aún goza de una posición dominante en el mundo de los negocios. ¿Qué se quiere decir con esto? Es muy importante tener en cuenta que hoy por hoy hay que crear nuevos entornos creativos. Innovar con nuestros usuarios es la manera de estar un paso adelante. Bien, en la lectura pude observar que se dividen en tres pilares fundamentales para poder perdurar en el tiempo y poder conectar y poder anticiparse a las necesidades de los usuarios en sí, de los clientes. La innovación, la creatividad y la imaginación son tres pilares indispensables para poder llevar las cosas a otro nivel, para romper las reglas del juego. Hay que tomar en cuenta que tiene que existir un equilibrio entre lo on y lo off. No solamente se puede ir por un camino, sino que tiene que ser integrado, ¿no? Es la manera correcta, es la manera de que las marcas tienen que eludir el aburrimiento, tienen que haber un tema social, un tema sostenible, que comunique un propósito, que qué se quiere lograr, qué se quiere llegar, cuál es la emoción que tú logras conectar con las personas, ¿no? Ser creativo será ser esencial. O sea, si no hay creatividad, no va a haber perduración en el tiempo, las empresas desaparecerán. Bien, ahora, por otro lado, hay que elegir hay que elegir ser o el protagonista o el espectador. Si somos el protagonista, hay que saber asumir los riesgos. El futuro pasa por el cerebro. El cerebro es el transformador, ¿no? No podemos centrarnos en que lo digital es solamente lo que genera la conexión, lo que genera las ideas, porque no va por ese camino, va por la tecnología y el ser humano, la imaginación y los sueños, la necesidad de formar una generación creativa. Bien, ahora quiero hablar acerca de dos ejemplos muy importantes donde nos hacen entender que la manera correcta es la integración. Por ejemplo, el 38% de los consumidores peruanos se informa en el canal e-commerce, pero sin embargo las compras las realizan en tiendas físicas. Eso quiere decir que la estrategia en el punto de venta es totalmente indispensable para poder generar ese impulso, para poder lograr la conexión con el usuario y de cierta forma sentirse tranquilo, sentirse conectado y sentirse feliz de la compra que han realizado. En paralelo, una estrategia de OOH en publicidad exterior siempre va a generar esa interacción, ese impacto, esa recordación de la marca que genera un vínculo, genera un lazo, ¿no? Que es muy importante. Por ende, como mencionaba anteriormente, es muy importante poder integrar, poder alinear las estrategias y de cierta forma anticiparse y crear soluciones a futuros. Hay que tomar en cuenta que las tendencias vienen cambiando, que el mundo viene evolucionando. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en crear en generar a los niños la creatividad, desarrollar en ellos la creatividad que permita crear ideas, implementar nuevas ideas y soluciones a futuro. Muchísimas gracias. Hola, soy Jenny Rosales. A continuación voy a hablar sobre el capítulo OWN, que se basa básicamente desde el comienzo de la era digital hasta la actualidad. Vemos, en 1990 se crea la web, en 1994 se crea Yahoo, donde era la era de los portales porque permitió que la información pudiera ser recopilada en un directorio. De ahí sigue la era de los buscadores, donde el principal protagonista es Google, donde pues simplificó las cosas para buscar al usuario. En la era de las redes sociales, pues estamos hablando de que se puede hacer algo, una plataforma donde se pueda hacer colaborativo e interactivo para las personas. Entonces, porque ya el usuario podía crear el propio contenido. De ahí de estar conectados a estar conectados totalmente. Se habla del Internet de las cosas, que más adelante todo nuestro alrededor, todas estas cosas comunes van a tener inteligencia. Así como, por ejemplo, antes de la televisión, ahora que este es smart, ¿no? Las marcas deben dialogar y aprovechar las redes sociales porque es el vínculo más cercano que puedan tener con los usuarios. De ahí seguimos con las redes sociales, la revolución, pues vemos que las redes sociales sirven para poder crear comunidades, donde nos ponen el ejemplo de Harley Davidson, Apple. El potencial de las redes sociales es que ellos tienen nuestra información, saben qué queremos, qué nos gusta, qué vemos, qué oímos. Entonces, como marcas es un poco más fácil segmentar y llegar al público objetivo porque nos da todas estas cualidades y reúne todo esto, esta información valiosa de los usuarios. Seguimos acá, bueno, en ejemplo ponemos a la Policía Nacional, que, bueno, su community manager ha optado por, a través de memes, concientizar a sus usuarios, ¿no? A las personas no, en común. Entonces,
algo muy importante que decía el libro es que no necesariamente porque algo sea viral significa que el mensaje está llegando. Seguimos con la era digital, el cliente futuro. Ahora las marcas se están enfocando en el cliente que sería la generación Y, los millennials. Entonces, ¿qué van a comprar? ¿Qué van a hacer? Y pone ejemplo que muchos de ellos, por ejemplo, famosos que ya apenas sus hijos nacen, le crean un Facebook. O sea, sabemos que todo siempre va a estar conectado. Entonces vemos también nos podemos empezar a nuestro alrededor. Quizás hay una o dos personas que conozcamos que tienen redes sociales ya de sus hijos y con ellos los manejan y que en un momento seguro se lo traspasarán. Entonces todos ya se estar muy conectado, entonces se está enfocando mucho en este público, en los millennials, que son la generación de aquí ya para el 2050 que van a mover la mayor cantidad de dinero mundialmente. De ahí el empoderamiento del consumidor, estamos hablando de que ellos, el consumidor ahora tiene la información en su mano, entonces ellos ya buscan una oferta más ajustada a sus necesidades. El potencial de la tecnología móvil se basa en que nos despertamos y nos acostamos viendo el celular, es lo último que vemos. Entonces, que todo el contenido esté enfocado, la publicidad esté enfocado en poder mostrarlo a través del celular, que es lo que vemos y utilizamos. Y por la digitalización, las personas es que estamos muy enfocados en lo que es la tecnología. Entonces, eso también es malo. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio tanto en el on y en el off. Gracias.